Estamos ante el Kia EV3, uno de los coches eléctricos más interesantes que os podéis comprar hoy en día y que además muchos de los que estéis viendo este vídeo posiblemente podréis dar el salto del gasolina al eléctrico con un coche como este. Jacobo, ¿qué tal? A ti te ha pasado, ¿verdad? Buenos días. Sí, a mí me ha pasado. Yo no era un entusiasta del coche eléctrico y he estado con este coche un tiempo y me ha gustado mucho, ¿no? Me gusta el diseño, es un coche muy lógico, un coche con el que ya puedes hacer distancias, un coche que no consume mucho y un coche que, como dices tú, si quiere alguien dar el salto de gasolina al eléctrico, es una de las razones por las que yo lo haría. Jacobo era anticoches eléctricos, le daba miedo utilizarlos y después de tener unos días este coche, de hecho has viajado y todo. Sí, he viajado con él. Por cierto, que el coche este ha sido el coche del año ABC en España 2026. Y también ha sido el World Car of the Year 2025, o sea, un coche que ha recibido 2 premios, un poco por concepto, por lo que ha hecho Jacobo, un poco por autonomía, por cómo es, por esos 4,30 metros, que no es un coche excesivamente grande, es un coche muy bien pensado, un coche amplio que os enseñaremos ahora y sobre todo un coche que se puede utilizar, que se puede viajar gracias a que tiene una batería en esta versión de 81,4 kWh que le da más o menos una autonomía de unos 500 y pico homologados, 400 reales que también os contaremos ahora, y que es un coche muy bien tirado y al final eso es interesante. Yo me he hecho un viaje hace nada ahora en Navidades, me he ido hasta Asturias y la verdad que vas muy cómodo. No tienes tampoco que estar excesivamente preocupado con los consumos porque ahora mismo ya la red de carga que hay en España pues es suficientemente atractiva como para cargar un ratito y que el coche te pase al 80% en nada, 20-25 minutos, eso que decimos siempre, ¿no? De te tomas un café. Realmente Asturias o a la zona donde yo voy de Asturias, que es desde mi casa hasta allí son unos 500 kilómetros, realmente con una parada lo puedes hacer, ¿no? Yo hago 2 por precaución. Porque... Y tenías miedo, ¿eh? Sí, pero como dices tú, yo no tenía mucha experiencia con los coches eléctricos y digo, bueno, por precaución haces 2, ¿no? A la ida hice 2, además es cuesta arriba, era invierno, te pide, ¿no? El coche igual te pide hacer 2 paradas, pero a la vuelta hice una sola parada, ¿no? Y fue perfecto, llegué sin apurar nada, con lo cual son coches, o este Kia EV3 Long Range, como decía Pablo, 84,1 kilovatios de batería, te permite hacer ya viajes con una sola parada, que básicamente todo el mundo cuando hace un viaje de 500, 600 kilómetros, para al menos una vez, ¿no? Es interesante contar que además se hacen paradas, no porque estemos vendiendo esto ni mucho menos, pero al final puedes hacer paradas con una red de carga ya más o menos interesante y sobre todo potente y con potencias de carga elevadas. Con este coche, como ha hecho Jacobo, puedes ir a Asturias haciendo una parada del 10 al 80% que cargue en unos 25 minutos, que esos 25 minutos sí que son reales para ir al baño, tomarte un café y volver a coger el coche. Es cierto que si cargas al 100%, la parada puede alargarse hasta 1 hora. Claro. Bueno, pero en ese caso, si lo quieres cargar al 100%, exactamente, te quedas a comer. Bueno, pues vamos a enseñaros un poquito el diseño, ya lo ha dicho Jacobo, tiene un diseño muy personal, son el nuevo lenguaje de diseño que tiene Kia, lo hemos visto en diferentes modelos, ahora hace poquito ha presentado el Kia V2, lo vamos a ver en el IV4, lo estrenó el IV9, es un diseño que es cierto que te puede gustar o no, pero es diferente a lo que vemos un poco en el mercado y es un lenguaje de diseño que a mí, sinceramente, me parece atractivo y diferente, y a mí me gustan los coches diferentes, los coches que tienen personalidad. Y lo último que está haciendo Kia, en este caso con este V3, es romper un poco el diseño y que sea un coche muy diferente al resto, ¿no? Muy diferente, ¿no? Toda esta línea EV, como decías tú, que empezó con el EV9, es fácilmente reconocible, es un coche muy diferente a los otros coches que tiene Kia y la verdad que están, como dices tú, rompiendo ahí un poco el molde y haciendo coches, para mi opinión, en diseño muy atractivos. Lo habéis visto en el frontal, con estos faros que te cuesta ver dónde están los faros porque están como muy bien disimulados. Tenemos esta vista lateral, 4,30 metros de largo, más o menos, el tamaño de un Volkswagen Golf, es un coche compacto, aunque sí que es cierto que es un poquito más alto. Podríamos considerarlo compacto medio SUV, ¿vale? Porque al final tiene rasgos de SUV, como por ejemplo las barras en el techo, los pasos de rueda en color negro que enfatizan mucho el diseño del coche. Y aquí, hablando del paso de rueda, Jacobo, voy a hablar de una cosa que a mí no me gusta de este coche, son los pasos de rueda en color negro brillo, que al final llevamos un rato lavando el coche y a pesar de lavarlo, frotarlo, todo lo que queráis, siguen teniendo suciedad. O sea, nada, lo vais a ver sucio de por vida. Y no solo lo vais a ver sucio, sino que en ciertos momentos se va a ver rayado, ¿vale? Es un material muy delicado. El negro piano lo hemos criticado muchísimas veces cuando vemos negro piano en el interior. Lo vemos ahora en el exterior. No es bueno utilizar colores negro brillo en el exterior porque va a estar siempre
marcado. Además que este coche lo lleva a muchas partes, ¿no? Porque lo lleva también por aquí, en toda la zona esta de Queda bonito, ventanas. pero Es no muy es un bonito. material que pase o que perdure en el tiempo y veremos No es dentro de más años, efectivamente. También tenemos, Jacobo, mira, lo estás viendo aquí, el tirador de las puertas, el delantero va enrasado con la carrocería cuando se cierra el coche, ¿vale? Cuando echa a andar, el tirador automáticamente se cierra, ¿vale? Ahora mismo va abierto, y luego la trasera lo lleva aquí. Es un recurso estilístico que está muy bien, queda muy atractivo, disimula muy bien todo el lateral, parece un coche de tipo coupé, pero es cierto que si tienes niños y al final este coche, pues es un coche, Familiar. veremos en el interior, que puede ser familiar, un primer coche, una familia de 3 componentes, o incluso un segundo coche, una familia, al final los niños aquí les cuesta mucho tirar del tirador y poder abrir la puerta. Es una de las cosas que no me llega a convencer. En cuanto al diseño de la parte trasera, pues sigue siendo rompedor como el resto del coche. Muy llamativo, Jacobo. Es muy llamativo, ¿no? Porque tiene estos faros, ¿no? Que hacen esta curva así hacia abajo, que le da un aspecto así, para mi gusto, deportivo. El spoiler este, que también le da un aspecto deportivo. Y aunque veamos muy pequeñita, ¿no? La ventana, suficiente, ¿no? Dentro tienes una buena visibilidad. Y lo que hace esto es que, como dices tú, le da un aspecto así moderno, muy atractivo, pero dentro te permite una gran visibilidad. Tiene una firma lumínica muy chula, ¿vale? Los pilotos traseros iluminan esta parte de aquí, hacia abajo, hacia arriba, queda muy chulo. Tenemos una tercera luz de freno aquí arriba en el spoiler trasero, también bastante grande. Y comentando lo que ha dicho Jacobo, el cristal, la luna trasera, estáis viendo que, por ejemplo, no tiene limpiaparabrisas, sí que lo tiene. Va escondido aquí arriba, ¿vale? Sí lo tiene, sí. Sí lo tiene ahí. Esto, bueno, pues tiene dos cosas, sobre todo interesantes. La primera, el diseño estético, que queda muy chulo, el no tener el brazo del limpia en la parte baja, incluso con el motor aquí, que muchas veces roba espacio en lo que es la parte interna del maletero, al llevarlo ahí arriba va totalmente oculto. Lo segundo, a nivel aerodinámico, el no llevar el brazo también repercute en que tenga un mejor coeficiente aerodinámico. Y lo tercero, en el caso de nevada y demás, pues al final la escobilla va protegida, no se acumula de nieve, no se queda pegada, y además, en caso de que haga frío o haga calor, incluso el llevarla aquí escondida, al final lo que es la junta de goma sufre menos. También tenemos los paragolpes, que en este acabado GT Line son un poquito diferentes al del resto de versiones. Este sería por ahora, por así decirlo, el mejor acabado, el acabado completo y sobre todo el más deportivo, aunque luego os contaremos un poco, porque va a llegar una versión del EV3 GT, con 296 caballos, dos motores, uno delantero y otro trasero, una versión deportiva, pero bueno, eso hablaremos un poquito más adelante. Y luego el paragolpe sí, queda muy chulo, pero también volvemos a tener el negro piano, que además queda demasiado expuesto porque está en el propio paragolpes. El paragolpes está para proteger los golpes de toda la vida. Y aquí, pues, lo que nos va a marcar. Estéticamente es muy bonito, ¿no? Todo el splitter este y eso, pues queda muy chulo. Que aquí muchas veces cuando vamos a las presentaciones se lo comentamos a los diseñadores, a los ingenieros, y nos dicen, bueno, pero es que hoy en día tienen cámaras, el coche es capaz de frenar en caso de que detecte un obstáculo, este coche lo hace. Además tenemos cámaras 360, pero es que el resto de coches puede que no lo tengan. Entonces tú aparcas tu bonito EV3 aquí con tu negro piano ahí brillando como hoy, y va a llegar un coche y posiblemente te dé un toque y te lo marque, y es una pena, ¿no? Que al final, pues eso, que esté muy marcado. Bueno, vamos a hablar del maletero, portón clásico de toda la vida. Además, en este coche el portón es eléctrico en esta versión, ¿no? Y damos acceso a un maletero de 460 litros, un maletero grande, que está bien. Es grande, lo decías tú antes, ¿no? Un coche compacto, y el maletero pues tiene las características de este tipo de coches. Para una familia, 3-4 personas, perfectamente, ¿no? Para viajar aquí con tus maletas. Además, estoy viendo que el suelo aguanta, pone que hasta 60 kilos, ¿vale? Podemos desplazar el suelo, lo podemos poner a diferentes alturas. Y luego tenemos, en lugar de tener una bandeja rígida, que está bien, porque es cierto que las bandejas rígidas muchas veces las puedes utilizar para meter peso. En este caso al final no la tiene. Las bandejas rígidas a la hora de guardarlas pues es un rollo, y lo que tenemos aquí es la clásica cortinilla enrollable, pues que encontramos por ejemplo en un SUV o en un todoterreno, que a mí me parece una solución que está muy bien, y más en un coche de este tipo. Pero me contabas que no es el único maletero que tiene este coche, Jacobo. Sí, decías 460 litros en el maletero trasero, pero es que delante tienes otros 25 litros que te pueden valer para un día que vayas con muchas cosas, para la compra, si no quieres abrir el maletero de atrás y tienes dos bolsas de la compra, las metes delante. Es un espacio que te da versatilidad al coche, ¿no? Te permite tener un poco más de amplitud a la hora de guardar cosas. De hecho, los coches eléctricos
Eso debería de ser más común, ¿vale? El tener los maleteros delante. Evidentemente hay muchos coches eléctricos, por ejemplo los del grupo Volkswagen, los ID3, ID4 y ID5 que llevan el motor trasero, no tienen maletero delantero, es una cosa curiosa, ¿vale? Al final tienes el motor atrás, delante podían prescindir. En este caso, además, tenemos el motor en el eje delantero, es un coche con motor delantero y tracción delantera, y aún así han sacado hueco de esos 25 litros para poder guardar lo que quieras, o sea que por capacidad de carga está muy bien. Como buen coche eléctrico hay que hablar de las potencias de la batería y de la autonomía. Este V3 que has podido probar, Jacobo, ¿qué batería tiene? Tiene una batería de 84,1 kilovatios, pero sabéis, porque es la long range, es la, como hablabas antes, ¿no? Este es el coche tope de los V3, pero también tiene una batería más pequeñita de 58,3 kilovatios, que bueno, también te permite hacer grandes distancias, no tantas como este, pero te permite hacer cierta distancia. Eso es interesante contar que el que lleva la batería grande es capaz de cargar en corriente continua hasta 128 kilovatios, y en el caso de la versión con batería pequeña, hasta 102. La diferencia más o menos del 20 al 80% son escasos 6 minutos, pero bueno, es cierto que es interesante contar que la versión con más batería, aparte de poder hacer más kilómetros, 536 kilómetros, pues carga más rápido. También vamos a contar una cosa que a mí, bueno, esto ya es un gusto incluso personal. La toma de carga la lleva aquí, ¿vale? Tanto la carga normal como la carga rápida. A mí que vaya en esta parte delantera no me gusta, ¿vale? Personalmente, sobre todo porque en mi casa tengo un cargador en la pared, tengo un cable que es bastante largo y este coche más o menos sí que lo puedo cargar, pero al final te condiciona en muchos cargadores, en muchos sitios, a tener que aparcar de morro, que es más complejo y es un poco más complicado. Es más incómodo. Para mí, lo más cómodo es que esté, como habitualmente está un depósito de gasolina, ¿no? En el lado del conductor, en la parte trasera. Eso es lo más cómodo para cargar y poder acceder bien al cargador, que el cable llegue, etcétera. Porque si no, como dice Pablo, tienes muchas veces que meter el coche de morro, que muchas veces no es seguro, es más incómodo y es, bueno, seguramente una de las pegas que podemos. De hecho, en cualquier garaje comunitario que os metáis, o si tenéis garaje comunitario, veréis que el 99% de los coches están aparcados de culo, hay muy pocos que aparquen de frente, entonces al final te condiciona a tener que elegir un wallbox o un cable de carga más largo o tener que aparcar de morro, que bueno, que es más incómodo. Es un poco más incómodo. Hemos dicho que el llevar la toma de carga en esta parte delantera al final te condiciona mucho a la hora de aparcar, ¿vale? Porque hay muchos cables de carga que no llegan, pero tiene una cosa muy chula este Kia V3 en esta versión. Mira, pásate al otro lado. A ver. Nos bajamos del coche, ¿vale? Cerramos el coche, lo dejamos así, y esta versión tiene un botoncito que pone Hold. Le damos al botón Hold, lo dejamos pulsado, y la parrilla delantera se abre, que es un indicativo de que ahora mismo el coche está en marcha, o bien la parrilla, o bien la pantalla del sistema de infoentretenimiento y toda la instrumentación. Si yo enfilo el coche hacia la pared donde tengo que aparcar, le doy aquí al botón este, lo dejo enfilado y mira lo que hace. Venga, mira tú. Así llega el cable y puedes aparcar con comodidad. Llevo 3 meses No te va a pillar, no te va a pillar, no te preocupes. Si me pongo delante no me pilla. Espero que no. Mira, para. Además, es capaz, no de girar del todo, pero es capaz de esquivar obstáculos que estén o que permitan hacer un radio de giro pequeñito, ¿vale? Pero fijaos, el coche me lo puedo llevar así hasta, no sé, ¿cuánta autonomía tiene esto? 500 kilómetros. Pues 500 kilómetros así. Bueno, pues el interior, la verdad que destaca sobre todo porque es muy minimalista, ¿vale? Pero a mí me ha parecido que incluso sin estar acostumbrado a los mandos que tiene Kia, cuando te subes te parece todo como muy sencillo, ¿no? A pesar de toda la tecnología que lleva el coche. Sí, tiene un uso muy sencillo, ¿no? Para casi cualquier cosa. Y una vez ya que lo usas 2 o 3 veces ya te has acostumbrado a todo, ¿no? A dónde están las luces, a dónde están los limpias. Es como dices tú, muy limpio, muy sencillo y muy fácil de utilizar. Tiene unos mandos centrales que son ápticos, ¿vale? Que funcionan un poco con el tacto, pero es cierto que Kia ha recurrido a otros botones que sean botones físicos, como por ejemplo los mandos para manejar la memoria de los asientos calefazados o ventilados, que esta versión los lleva justamente aquí en la puerta, o incluso los mandos del volante que tienen su tacto y tienen sus mandos físicos. También los modos de conducción los podemos regular a través de la pantalla o con un botón que lleva en el centro. Y otra cosa que me gusta mucho de este coche y que veremos ahora cuando lo probemos en marcha es que lleva levas, que al final es un coche eléctrico, pero actúan sobre la regeneración del coche. Además podemos activar también mediante una pulsación larga el modo iPedal, ¿vale? Que al final es un modo en el que prácticamente no haría falta utilizar el freno. Tenemos un modo auto que nos lo indica la instrumentación, que tiene en cuenta la distancia con el coche delante mediante el radar del control de velocidad, por lo que prácticamente no haría falta ni tocar el freno. Hablando de pantallas, de cómo lo muestra,
tiene una información bastante completa. Es cierto que tiene un modo de personalización en función de los modos de conducción, pero no actúa sobre el diseño, cambia los colores. Esto es una cosa que no entiendo, sobre todo teniendo una pantalla, cómo no es capaz de cambiar un poco lo que son las grafías o el diseño. 12,3 pulgadas, tenemos otra pantalla para el sistema de infoentretenimiento también de 12,3, unidas entre sí, forma una pantalla, y justamente en el centro, entre esas dos pantallas, tenemos una pantalla de 5 pulgadas para el sistema de climatización, que es cierto que cuando vas conduciendo no lo ves, ¿vale? Porque te tapa el aro del volante, pero bueno, podemos manejarlo ahí o podemos manejarlo con los botones hápticos. Exactamente, tiene unos botones físicos aquí que hacen que casi todo sea más fácil. Es verdad que algunas de las funciones tienes que pulsarlas en la pantalla táctil, pero bueno, la temperatura, el nivel del ventilador y todo lo puedes manejar bastante bien aquí, ¿no? Te voy a decir dos cosas, una que me gusta y una que no me gusta del interior del coche. Una es el techo solar, está muy bien, ¿no? Para cómo es el coche. Sí. Funciona muy bien, se levanta todo, y para el verano, para cuando dentro de unos meses venga el buen tiempo, está muy bien. Una cosa que no me gusta, casi todos los coches tienen un compartimento aquí para guardar cosas, ¿no? Este pues lo han sustituido por una bandeja que sí que se puede regular, la puedes meter para adelante, la puedes meter para atrás, esto se levanta, pero realmente no puedes guardar nada dentro, ¿no? Claro. Yo creo que es siempre muy útil tener aquí un sitio para guardar. Las versiones básicas sí lo llevan. O sea, este que es el acabado tope, pues en lugar de llevar un hueco portaobjetos, lo que le han puesto es esta bandeja, Eso es. que Kia lo vende como algo interesante, y bueno, pues al final puedes poner ahí, yo qué sé, pues si tienes que comer mientras se carga, pues puedes poner ahí un plato, una hamburguesa, o incluso trabajar con el ordenador. Pero las versiones básicas sí que llevan un hueco que a mí más me parece grande. que es bastante práctico, poder guardar, no sé, los cables del móvil, puedes guardar, el que lleve gafas puede guardar las gafas aquí, a mí me parece bastante interesante. Es cierto que todo eso está despejado, al final tenemos ahí una consola más grande, un cargador por inducción, las tomas USB-C. Eso te iba a decir, tenemos aquí el cargador de inducción, tenemos ahí las tomas USB. Esto está, como en general en todo el interior del coche, todo muy limpio y todo muy a mano. Sí, y luego, bueno, pues para romper un poco, al final tenemos plásticos duros, pero emplea, por ejemplo, en la mitad del salpicadero como una especie de telilla. Yo me parece que es como más hogareño, ¿no? El utilizar materiales así que nos podemos encontrar, por ejemplo, en nuestra casa, pues telas y demás, pues al final hace como que el interior del coche, a pesar de toda la tecnología y que no deja de ser un coche, pues parezca un poco como nuestro hogar, como nuestra casa, ¿vale? Un poco así los materiales que utilizan. En cuanto a las plazas traseras, pues en un coche de 4,30 metros, que no es que sea excesivamente grande, está muy bien aprovechada, ¿no? Porque al final tenemos un buen hueco para entrar, tenemos buena altura, buen espacio para las piernas, y además tenemos un suelo plano, que en un coche así pues está muy bien. Yo creo que las plazas traseras es una de las cosas buenas de este coche, por la comodidad. Pero obviamente si eres muy alto, pues en cualquier coche vas a estar incómodo, ¿no? Pero en este coche, como dices tú, compacto, yo tampoco soy excesivamente alto, pero bueno, las rodillas, fíjate todo lo que me queda, ¿no? Para llegar al asiento, y luego tiene muchas comodidades estas plazas traseras. Por ejemplo, los asientos calefactables. Con 3 puntos además. Exactamente. Tiene un USB-C en cada uno de los asientos, con lo cual si necesitas cargar esta saqueta, necesitas cargar el móvil, llevas una tablet, lo que sea, pues aquí cargas. Tienes tus tomas para la climatización aquí, independientes. Sí, pues no tiene climatizador trasero, pero tiene salidas de aire, que está muy bien. Tienes aquí para un compartimento, pues para una botella, para lo que quieras. Y una cosa muy chula, que es que tienes aquí un enchufe normal, pues no sé, por si te necesitas cargar un ordenador que no tenga USB-C o algo que quieras cargar, o que necesites utilizar un enchufe, pues aquí lo puedes hacer. Eso está muy bien, porque hay muchos coches que opcionalmente lo pueden tener, ¿vale? Pero aparte este Kia V3 tiene el sistema V2L, el Vehicle to Load, que con un adaptador que se conecta en la toma de corriente del coche podemos suministrar electricidad desde la propia batería del coche. O sea, podemos conectar pues desde una cafetera hasta un generador de luz o un hinchador para una feria, o lo que queramos. O sea, podemos conectar lo que nos dé la gana alimentándose de la propia batería del coche. También interesante la forma de los asientos, ahora hablaremos lo cómodos que son, los delanteros sobre todo. Tenemos esta forma en la parte trasera que nos sirve para, por ejemplo, poder colocar una chaqueta, una americana, y hacerlo un poco ahí como de, bueno, que vaya colgando y que no se nos arrugue. Tienes también aquí para guardar cosas en los dos asientos. O sea que bueno, que al final es un interior, unas plazas traseras sobre todo, por muy bien aprovechadas, que para tener un tamaño de 4,30, que no es un coche excesivamente grande, pues tenemos un buen espacio y sobre todo buena anchura, buen espacio para las piernas y buena altura. Sí. Pues Jacobo, lo que hemos dicho un poco antes de este coche, ¿no? Que a pesar de toda la tecnología que tiene, es muy sencillo de manejar todo lo que es el interior, mucha pantalla, pero bueno, al final tienes los botones físicos, y conduciéndolo, pues me parece un poco también parecido a eso, ¿no? O sea, al final
es un coche que enseguida te acostumbras a su conducción, ¿no? Es un coche muy sencillo de manejar. Sí, es un coche que se lleva muy bien, que es fácil de conducir, que responde muy bien. Como todos los coches eléctricos siempre responden todos muy bien, pero este responde bien, ¿no? Tanto en ciudad como en carretera. Depende del uso que le des, pues lo de que decimos siempre, ¿no? Y más con un coche eléctrico, depende del uso que le des, pues te va a gastar más, te va a gastar menos, vas a tener que recargar antes, vas a tener que recargar después. Eso es, al final el uso de un coche eléctrico en ciudad, pues evidentemente es muy cómodo, muy confortable porque no hay ruidos, tenemos una caja de cambios automática, la respuesta enseguida del acelerador en cuanto acaricias el acelerador es instantánea, tenemos el par y la potencia constante, en este caso 204 caballos, pero luego este Kia EV3, gracias a la plataforma que lleva, una plataforma que comparte con el EV4, con el EV9, aunque sea un coche más grande, con toda la familia eléctrica de los últimos modelos de Kia, pues una plataforma muy bien hecha, muy bien desarrollada y que en carretera pues funciona muy bien y que parece más coche de lo que realmente es, ¿no? Y luego hay una cosa que igual tenían casi todos los coches eléctricos, que es que no terminas de acostumbrarte a la frenada. Y este coche frena muy parecido a un coche de combustión, ¿no? No te llevas sustos al principio con que esté frenando de una manera rara y que tengas que adaptar un poco, ¿no?, tu manera de conducir. Frena bastante normal. La frenada muchas veces, cuando hablamos de esto, para los que estéis viendo el vídeo y no estéis acostumbrados, sobre todo los coches híbridos y eléctricos, los primeros puntos de frenado, los primeros centímetros de frenado del pedal de freno actúa siempre sobre el motor eléctrico, ¿vale? O sea, ahora mismo estoy tocando un poquito el freno, lo que me está haciendo es retener con el motor eléctrico, no está actuando sobre el sistema hidráulico de frenos, y ya si pulso un poquito más, por ejemplo, si piso aquí ahora, pues ya actuaría sobre el sistema hidráulico de frenos, sobre las pastillas, y ya sería la propia pinza de la pastilla la que frenaría las ruedas a través de los discos de freno. Entonces, por eso muchas veces ese primer tacto hay como mucha diferencia, y en este coche es cierto que frenas y no tienes un cambio de tacto, tiene buen tacto continuamente. Sí, no se nota, tiene una frenada normal, equiparable a la que todo el mundo está acostumbrado con un coche de combustión. Luego, hablando un poco de conducción también, es interesante porque está todo como muy despejado, tenemos el montante A que es finito, tenemos unos retrovisores grandes, tenemos muy buena visibilidad, lo que has comentado antes, la luneta trasera tenemos buena visibilidad a pesar de que es pequeña, todos los mandos están como muy a mano, ¿no? O sea, al final todos los mandos de los elevalunas, todos los mandos del climatizador, aunque llevemos una pantalla de 5 pulgadas, tenemos mandos físicos grandes que tú simplemente con ir conduciendo y toquetear no hace falta apartar la vista a la carretera porque enseguida los tienes accesibles. Creo que es un coche que está muy bien resuelto en cuanto a ergonomía, y hablando de ergonomía, los asientos son súper cómodos. Son cómodos, ¿eh? Sí. Tiene esta especie de rejilla aquí que que es así como cómoda, ¿no? Lo primero, que no, como que no sudas, o en el caso de que sudes es como que refrigera muy bien porque va totalmente abierta, y el apoyacabezas pues es bastante cómodo. Luego el tema de la regeneración con las levas que hemos hablado antes, creo que es algo que cualquier coche eléctrico deberían de tener todos un sistema de levas que pudieras actuar sobre la regeneración, ya no solo porque al final es una manera un poco como eficiente, ¿no?, de poder ir jugando con eso, sino que un coche eléctrico al final, si no, es un aburrimiento, o sea, no tienes caja de cambios, aceleras, frenas, no hacen nada, y al final el tener las levas pues te permite un poco jugar también y ir viendo, ¿no? Pues oye, pues tengo que frenar, pues le pego un par de puntos de regeneración, o le suelto, o bajo un puerto, lo que sea. Entonces te permite ir como más entretenido, ¿no?, con la conducción, que no sea tan aburrida, ¿no? Eso es. Sí, el tema, a mí me gusta mucho, ¿no?, el tema de la regeneración por levas, y ya te digo, lo tienen más coches, que ya lo tiene muy bien resuelto, y yo creo que, como dices tú, todos los coches eléctricos al final tendrán que tenerlas, porque es una manera, lo primero, de que tú también actúes, ¿no?, o regeneres lo que tú quieras regenerar en ese momento, que el motor, digamos, el freno motor actúe lo que tú quieras, y también, pues eso, para divertirte un poco más con la conducción, ¿no?, en un puerto de montaña, etcétera. Y luego es interesante otra cosa también que tiene este coche, la propia instrumentación te pone la autonomía máxima que podrías alcanzar con la batería que te queda y la mínima. Hemos dicho antes 500 y pico kilómetros, lo homologado son 605 kilómetros, o sea, según el ciclo WLTP, este coche es capaz de hacer 605 kilómetros. En condiciones normales te haces entre 450 y 500 kilómetros, que ya es una cifra buena, y ahora mismo llevamos un 88% de batería. Me marca que me podría hacer 637 kilómetros de máxima, es decir, en el modo más eficiente, ciudad,
muy despacito, podría hacerme hasta 637 kilómetros y lo mínimo 283, que es lo que me marca, que sería ir pues a... Sí, en modo sport, modo sin familia, ¿no? Sí, Como sí, se suele decir, a lo que dé. Entonces, bueno, pues al final te permite jugar también con esos rangos y que el coche te lo indique. Por lo que comentábamos antes al principio, ¿no? Que es un coche que al final tiene un rango de actuación, o sea, una autonomía bastante amplia y te permite hacer un montón de kilómetros sin casi tener que ir a recargarlo, ¿no? Si lo tienes en casa, te haces el típico trayecto que vas al trabajo y vuelves, que puede ser 20, 30 kilómetros. Sí, a pues, 14, 15 kilovatios, ¿no? Hora de media, que al final es muy poquito el consumo. Pues estás toda la semana sin tener que recargarlo si quieres, incluso más. Después de haber probado este Kia EV3 durante varios días, podemos decir que es un coche comprable, es un coche que te permite dar el salto del coche de gasolina al eléctrico, de esto que dices, bueno, necesito un eléctrico, no sé si comprármelo, no sé si esperar un poco. Con este coche yo creo que ya sí que es interesante. Claro, este coche ya puede ser ese coche que decimos que una familia que solo tiene un coche puede tenerlo, ¿no? Porque te permite viajar por ciudad, tiene la pegatina cero, el 90% de la gente, bueno, o el 80% vive en ciudades que ya esta pegatina cero te permite el poder acceder a todos sitios y luego pues puedes hacer viajes, como os hemos comentado antes, y te permite eso, una versatilidad y el tener solo un coche en casa. Sí, porque además para el tamaño que tiene el coche, el tener una batería tan grande, pues te permite el no tener que cargar todos los días, evidentemente con esa autonomía lo mismo te tiras incluso todo el mes sin cargar, sí. Y luego si te vas de viaje, pues te permite incluso hacer viajes del tirón, o si necesitas parar, pues hacer una parada de 20 minutos y continuar. O sea, al final es un coche que te permite eso, el no tener el miedo, el no ir con el rollo este de, ostras, no sé si comprarme un eléctrico, si esperar un poco. Creo que ya es el coche que es la alternativa buena y los eléctricos deberían de empezar a ser así. ¿Qué cuesta este Kia EV3? Porque este es el acabado tope. Este es el más alto de la gama, es el GT Line con la batería de alta capacidad, 84,1 kilovatios, y sale por 48.700 euros sin las ayudas. Luego, bueno, pues dependiendo de lo que puedas tú acceder a una ayuda u otra, pues te abarata un poco, pero bueno, son precios que ya están dentro de un rango que yo creo que es muy aceptable. Eso es, hay dos acabados, dos acabados más, vienen bastante completos. Hay un acabado básico con... El motor es común en todo, son 204 caballos por hora, la batería es la que cambia, el acabado básico con la batería pequeña está por debajo de los 30.000 euros, se puede comprar incluso aplicando todas las ayudas en torno a unos 26, 27.000 euros, que está muy bien y ya viene bien equipado, motor de 204 caballos en todos, y luego en unos meses llegará una versión Kia EV3, ya no solo acabado, sino versión GT, con suspensión específica, con suspensión adaptativa que se va a poder regular la dureza, y con casi 300 caballos, 296 caballos, que va a ser como la versión un poco más picante, un juguetito, además con tracción total, ya que llevará un motor eléctrico en cada uno de los ejes. Así que nada, Jacobo, ¿te lo vas a comprar? Pues vamos a ver, de momento esta versión que estáis probando me ha convencido bastante y yo creo que, como dices tú, una compra muy lógica para el que esté pensando en comprarse un coche eléctrico. Antes de probarlo venía asustado y decía que no quería probar eléctricos, que le daba miedo, que no quería viajar, y después de unas semanas con el EV3... Te tranquiliza. Le hemos convencido. No, te tranquiliza el poder utilizarlo y saber que no pasa nada, que puedes utilizarlo, que puedes cargar, que ahora mismo ya en casi cualquier sitio tienes estaciones de carga rápidas. Eso te hace el empezar a utilizarlo, el perder ese miedo al coche eléctrico. Y ojo que no estamos vendiendo esto, sino que al final el coche eléctrico es una alternativa más. Eso y que habrá gente que le siga interesando comprarse un híbrido enchufable, habrá gente que le seguirá interesando comprarse un híbrido ligero y habrá gente que le interese comprarse un eléctrico. Y el que le interese comprarse un eléctrico, pues este Kia EV3 es una muy buena opción.